mejoramiento de precisión en plantas. A ver, contanos un poquito ese tema. Bueno, el tema de mejoramiento de precisión en plantas es para diferenciar con los métodos de mejoramiento clásico, que influyen en un conjunto de genes y no solamente en la característica que estamos deseando mejorar. Estas herramientas de precisión lo que hacen es solamente alterar una característica del organismo. Entonces las podemos usar sin tener efectos no deseados, como cuando se hacen mutagenizaciones al azar, por ejemplo, por radiación o por productos químicos, o cuando hacemos cruzamientos convencionales que, además de la característica que nosotros queremos incorporar, incorporamos otras características que a veces van en contra de la producción. Ahora bien, pero ¿cuáles son esas herramientas para que nuestro público entienda mejor de qué estamos hablando? Bueno, básicamente esas herramientas son dos. Una es los organismos genéticamente modificados, que ahí lo que hacemos es introducir un gen de otro organismo en el genoma del cultivar que queremos modificar. La otra metodología de precisión es lo que llamamos edición genómica, que no modifica el contenido genético del cultivar o del organismo, sino que utilizando herramientas nuevas que se llaman nucleasas, lo que hace es generar pequeños cortes en las moléculas de ADN que luego, al ser reparadas por el mecanismo de la célula normal de reparar las células, genera pequeños cambios en esa secuencia genética. Lo que yo puedo hacer con estas nucleasas es dirigirlas hacia donde quiero que vayan. O sea, yo puedo, mediante ingeniería genética, diseñar una nucleasa específica para un gen determinado y solamente se va a cambiar ese gen en todo el organismo. Entonces, no vamos a introducir ADN extraño de otros organismos, pero sí vamos a generar un pequeño cambio en la secuencia del gen que va a tener diferentes consecuencias dependiendo de lo que yo haya querido cambiar. Puedo apagar un gen, puedo prender un gen, puedo cambiar la función de un gen y bueno, dependiendo del objetivo que tenga, cómo voy a diseñar la estrategia de trabajo. Ahí está, y para ser un poco más preciso también, ¿no? O sea, hoy, ¿sobre qué se está trabajando y para modificar qué? Muy bien. En el caso de Inia Saltogrande, yo estoy a punto de comenzar mis estudios de doctorado y en estos estudios lo que queremos hacer es editar un gen de la vía de síntesis de carotenoides en tomates y en mandarinas. Este gen lo que me va a generar es una planta que tiene la vía bloqueada de carotenoides y por lo tanto en la fruta vamos a tener un mayor contenido de licopeno. Bien, tanto en pásamelo en limpio un poco después. Tanto en tomates como en mandarinas. Sí. Los tomates son rojos porque justamente tienen una cantidad importante de licopeno, que es un pigmento natural que producen las plantas. Bien, están asociados estos pigmentos, el licopeno sobre todo, con capacidades benéficas a la salud, son compuestos bioactivos. Se asocia con prevención a enfermedades cardiovasculares, prevención al cáncer y bueno, están en estudios también prevención de daños por luz ultravioleta, de quemaduras, son todos estudios que se asocian a altas ingestas en la población de licopeno. El tomate de por sí tiene grandes cantidades de licopeno, pero se ha estudiado, hay mutantes naturales de tomate que tienen una enzima cambiada y tienen incluso más cantidad de licopeno. Esa es la estrategia que queremos desarrollar acá en algunas líneas de mejoramiento de Inia y esa misma estrategia la queremos aplicar también en mandarinas y lo que queremos hacer es que las mandarinas, que de por sí son frutos que no tienen cantidades importantes de licopeno, acumulen una mayor cantidad de licopeno. De este modo vamos a tener frutas con más contenido de este pigmento y además con una coloración más rojiza, como los pomelos rosados. Bien, perfecto. ¿Y el tomate quedaría más rojo todavía? Quedaría más rojo y además ese rojo sería más homogéneo. Viste que ahora muchas veces los tomates tienen unas partes más verdes o más blancas. En este caso sería más homogéneo el color. ¿Y en esa etapa en qué parte estás?
estamos diseñando la estrategia, estudiando la enzima, estudiando toda la síntesis de carotenoides, qué carotenoides hay, en dónde, eligiendo qué líneas de plantas vamos a transformar, y bueno, y en eso estamos. ¿Se puede tener una idea de tiempo en cuanto a una posible liberación de un nuevo cultivo? Y bueno, son escenarios completamente diferentes. En el caso de tomate es una planta que tiene un ciclo de vida más corto que una mandarina. En un tomate, a lo largo del doctorado esperamos tener plantas con la característica deseada, que no quiere decir que sea ya un cultivar liberado, ¿verdad? Después de tener la planta con la característica deseada, hay que incorporar esta planta al programa de mejoramiento y bueno, ahí sí se obtendrán cultivares a partir de esa línea. En el caso de las mandarinas ya es un proceso muchísimo más largo porque hay que regenerar una planta que es leñosa, que tiene un ciclo de vida mucho más largo y que desde que yo tengo la planta hasta que tengo frutas pueden pasar unos cuantos años. Entonces ahí va a ser un proceso más largo. Cerraste tú la exposición con los desafíos y posibilidades, que redondeando la nota, ¿cuáles serían ellos? Y bueno, vimos sobre todo los desafíos son un poco mejorar la metodología, sobre todo en las leñosas como son las mandarinas. Es una metodología que hay muy poco trabajo en el mundo. En la actualidad hay nada más que 3 trabajos científicos publicados en cítricos y ninguno de ellos en mandarina. Entonces eso de por sí ya es un desafío, poder obtener estas variedades, estos genotipos modificados. Además se vieron ejemplos de esta metodología aplicadas a animales, aplicadas inclusive a humanos. Entonces, todos esos, esta metodología nos brinda un montón de posibilidades en cuanto a terapia génica en humanos, por ejemplo, pero también arrastra un montón de dilemas éticos, ¿no? De su uso, de cuándo se puede usar y cuándo no se debería usar, porque como poder se puede, ¿verdad? Como toda la tecnología. Entonces, bueno, esos son muchos de los desafíos que hay en la actualidad y después, como es algo tan nuevo, hay muy pocos ejemplos de plantas a nivel comercial, está todo en pañales de cómo va a ser aceptado por la sociedad los cultivos generados con esta metodología, ¿verdad? Que eso va a llevar un tiempo bastante considerable, me parece a mí.